Bueno, bueno, chicas, ahí está. Ahí dijo que está grabando, sí. Bueno, a ver, para comenzar a hablar de este tema, el planeamiento áulico, es un tema bien interesante que ustedes ya en la plataforma han hecho sus primeros esbozos y sus primeros intentos para intentar pensar la enseñanza y escribir la enseñanza. Cuestiones que son fundamentales y que no siempre gozan de la misma coherencia. Yo siempre digo que una cosa es como uno piensa lo que va a enseñar, otra es cómo lo escribe y otra tercera cómo sucede en el aula. Hay como tres cuestiones distintas. Ahora bien, en términos del foro, para comenzar a hablar, el planteo del foro era justamente que ustedes vieran esas tres situaciones didácticas acotadas, sintetizadas, ¿no? Donde se muestran recursos, donde aparece un docente haciendo alguna explicación, y que ustedes trataran de desentrañar allí los elementos que forman parte del planeamiento. Obviamente es una situación ya dada. Hay muchas cuestiones que allí no aparecen explicitadas, pero que uno las tendría que deducir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos allí que son importantes como pensar? A la hora de pensar cualquier situación didáctica, lo primero que tengo que pensar, y esto siempre les digo, volvamos a Camilioni de primer año, es hacernos la pregunta como maestros, ¿qué queremos enseñar? Para darle respuesta a esa pregunta es que formulo un propósito. Un propósito que está anclado en la enseñanza, que tiene que ver con pensar y hacer mi primer borrador de qué es lo que intento poner en escena. En este diseño curricular, la centralidad de la enseñanza, el elemento central del diseño curricular son las capacidades. Si bien los demás elementos también son de suma importancia, pero a diferencia del diseño del 2008, que estaba centralizado en los contenidos y de ahí la mirada hacia el planeamiento educativo, hoy tenemos que pensar también no solo los contenidos, sino las capacidades. Entonces, la primera decisión que uno debería tomar, o la segunda o la primera, pero ahí entre las primeras, es intentar mirar el diseño y decir, bueno, si bien las capacidades se desarrollan en los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos todas, hay una decisión didáctica que toma el docente de decir qué capacidad va a poner en escena en esa situación didáctica, ¿sí? Entonces hay una primera decisión que toma el maestro, entendiendo que las otras capacidades se van a desarrollar igual en el niño, pero que en esta instancia, en esta situación didáctica, la docente decide ponerle énfasis, ímpetu en una capacidad, en la comunicación, o en el trabajo con otros, o en el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. ¿Sí hasta ahí? Entonces, cuando voy a pensar el propósito de lo que quiero enseñar, tengo que implicar a la capacidad. Por ejemplo, diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten la comunicación entre los niños, generando un espacio de alfabetización, bueno, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Aparece la capacidad. Esto no es un antojo de Mariano, de Paola o de Graciela. Es una decisión didáctica para que ustedes se centren en pensar que toda la situación didáctica gira en torno a esa capacidad que decidieron poner en escena, ¿sí? Bien. A la par de la capacidad, yo tengo que mirar en el diseño cuáles son los contenidos mejores, más viables, que mejor encajarían en el trabajo con esta capacidad. Voy al diseño y ¿qué miro? Miro los contenidos, cómo están organizados en el diseño curricular, ¿sí? Han visto ustedes el año pasado en didáctica y currículum esta organización curricular, ¿no es cierto? Han visto cómo están, que tenemos prácticas del lenguaje, formación personal y social, naturaleza y sociedades. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo tienen a mano el diseño curricular de nivel inicial? Si no lo tienen, profe, lo tenemos como la Biblia para el cristiano al lado nuestro y nos vamos a dormir con el diseño de la mano. Lo apretamos, lo queremos, lo amamos. ¿Sí? Grace, dale. Yo estuve trabajando, me olvidé de contarles a ustedes porque la encontré en otro grupo y estuve trabajando con Natalia, la bibliotecaria,
Y yo le mandé todos los documentos de apoyo que vinieron después del diseño, porque el diseño del 2019 es bastante escueto, y luego de su promulgación como ley que salió, vinieron varios documentos donde ampliaba todo esto, donde ampliaba cómo son las capacidades, las formas de enseñar, los ámbitos, bueno, todos esos documentos digitalizados, yo se los mandé a Nati de biblioteca y ella los subió en una hojita que dice inicial, documentos, así que ustedes pueden acceder a todos los documentos. Me había olvidado de contarles que esto fue hace como una semana. Qué buena idea, están todos los documentos ahí para que ustedes puedan, como una práctica también personal, ir buscando bibliografía en la biblioteca que les va a servir y que justamente viene a ampliar, porque el diseño a veces no logra que entendamos todo, para dónde apuntaba, ¿no? Claro. Bien, dicho esto, Graciela, que es fundamental, entendamos que el nivel también, ahí hago un paréntesis, de asimilación, de comprensión, de reflexión del diseño y de los documentos que amparan al diseño, lleva un tiempo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que uno no se debe dejar estar y pensar que el profesor de cátedra va a dar todos los documentos y se los va a explicar. Acá hay un trabajo de autodidactas que deben ser, de empezar a investigar esto que dice Graciela, y entrar en esos documentos y empezar a mirar y subrayar aquello que entiendo, aquello que no, hacer las preguntas pertinentes. En este caso, a mí, que voy a compartir con ustedes herramientas de la práctica, también Grace, que está en campo y herramientas, pero digamos, sin vergüenza, decirme, mirá, Mariana, estuve leyendo este documento, entiendo esto no, ¿cómo es? ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque aprender a planificar la enseñanza no es algo que uno aprende de un día para el otro, ni es una receta de cocina. Primero que nada. Es un proceso que lleva mucho tiempo y que los docentes vamos perfeccionando a lo largo de toda nuestra etapa laboral, inclusive. Entonces, como siempre es perfectible, no hay una receta que uno diga, bueno, decime cómo es, qué tengo que poner primero, qué tengo que poner después y esto va a salir. No. Aprender a pensar didácticamente exige lectura, reflexión y mucha pregunta al profesor, al compañero, ¿sí? Para desentrañar lo que el mismo diseño dice. ¿Sí? Volvemos entonces a los elementos. Les hablaba del propósito, les hablaba de los contenidos, elegimos los contenidos, elegimos el ámbito de experiencia, desde qué lugar más favorable, más pertinente decido que ese contenido va a contribuir al trabajo con esa capacidad, y por último el indicador de avance, que es aquel que me va a dar la idea de qué es lo que necesito mirar. O sea, ¿por qué digo esto? Porque el indicador de avance que está relacionado justamente con el proceso de aprendizaje, o es el que me va a dar ideas de cómo este grupo va apropiándose de ese contenido y va poniendo en escena esa capacidad, el indicador de avance requiere de una mirada particular, porque aprender a observar, aprender a mirar, a sacar conclusiones con respecto a lo que observo, requiere de un ítem aparte que es nítidamente el proceso evaluativo, ¿sí? Con estos 4 elementos, lo primero que tengo que decir es que el planeamiento es un sistema, ¿sí? Cuando digo un sistema, ¿qué tengo que entender? Que los elementos están relacionados. Ruth Harff, en su texto sobre la tarea de enseñar y que hace su arribo a la planificación, planificar en el nivel inicial, ella explica claramente todas las variables didácticas que entran en juego en el planeamiento y las explica como un sistema de relaciones. O sea, donde tanto la capacidad, el contenido, el ámbito de experiencia, como el indicador de avance, se conectan. ¿Se entiende cuando digo sistema? ¿Vieron como el sistema circulatorio, el sistema respiratorio? Los órganos se conectan entre sí. Esta es la idea del sistema, ¿sí? Dinámicamente se conectan, dinámicamente. Entonces, antes de pensar en otros aspectos, la primera decisión didáctica es mi propósito, qué quiero enseñar y cómo se juegan estos 4 elementos, para luego pensar la situación didáctica propiamente dicha. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el planeamiento, como dice Ruth, uno puede entrar por cualquier lado y puede partir del recurso que tiene y puede entrar por la actividad porque le parece novedosa,
Si el docente no tiene claro qué quiere enseñar, lo demás hace agua. ¿Sí? Yo puedo tener el mejor recurso, puedo tener la actividad más novedosa, pero si en realidad en mi cabeza no está claro a qué puerto intento arribar, es como que me perdí en el camino. Todo lo demás pierde valor, pierde sentido. Entonces, ahí cuando ustedes trabajaron, que tan bien trabajaron, chicas, muy bien, desde el lugar de la intención que le pusieron en el foro que hemos estado viendo con las colegas. O sea, hay una intención muy interesante, muy rescatable de parte de ustedes. Ahora, vamos a hacer, como decía mi madre, despejar la paja del trigo. Tenemos que como que despejar, porque hay demasiadas cosas puestas. Algunas netamente relacionadas con la situación didáctica y otras de la invención, o de la suposición. Yo supongo que la maestra, por ejemplo, hoy leía una de ustedes que hablaba de que en matemática trabajaba no solo el trabajo con los porotitos que muestra la docente. El tablero, sí. El tablero, no sé, el tablero, sino que también trabajaba geometría, o sea, a ver, digo, no está mal, pero vamos a tratar de desmenuzarlo. Ahí quiero agregar algo yo. La idea de esta propuesta era, como nosotros, por circunstancia que todos ya sabemos, de la pandemia, no podemos ir a observar una sala, acercamos en forma virtual lo que puede estar pasando en un momento, es como una foto de ese momento, como si ustedes lo estuvieran mirando ahí, en ese lugar. Entonces, si nosotros estamos mirando eso, no sabemos si ella enseña también geometría, o si pensó, o si utilizó otras cosas. Sabemos lo que solamente nos tenemos que limitar, y esto es como para adiestrar la mirada y empezar a observar, en lo que estamos viendo en este momento. Que no es una foto, es un video, pero son 2 minutos, 1 minuto y medio. Eso lo tenemos que tratar de analizar lo que está pasando en ese trayecto que estamos viendo. Claro. Bien, dicho esto, que es muy interesante la salvedad que hace Grace, yo lo que les terminaba de decir con esto es que en el análisis de cualquiera de las 3 situaciones, que son muy interesantes, están muy bien elegidas, son diferentes, tienen recursos diferentes, además de mirar el video, yo tengo que escuchar lo que está diciendo la docente, porque me da mucha data lo que dice el docente cuando interviene. Por ejemplo, en el caso del de matemática, el tablero, ¿no? Estoy trabajando con la palabra tablero. El tablero. ¿Se entiende? O sea, de hecho, específicamente el de matemática me da indicio del contenido que está trabajando, porque además lo dice en la consigna la docente. Claro. Yo una sola cosa quería agregar, que Pau, esto es una situación hipotética, pero si nosotros estuviéramos, digamos, en la presencialidad o en el campo real, nosotros ahora estamos haciendo situaciones, como dijo Grace, hipotéticas. Todo esto que dice Mari agregaría que esta situación didáctica que yo voy a pensar, también la tengo que pensar en función de mi grupo de alumnos, que va a ser determinante y diferente al de otro compañero, ¿no? Porque esto, en el engranaje de las partes de esta situación didáctica que plantea el diseño, también en estas circunstancias es difícil pensarlo, porque no conocen, ¿no?, a los niños y a las niñas, pero también es ese propósito o esa meta que el docente va a diseñar, va a estar en relación también con ese grupo de alumnos que él presenta. Tal cual. Y también acá lo interesante y lo poderoso de lo que está diciendo Paola es que cuando yo diseño una situación didáctica, un proyecto de trabajo, una unidad didáctica, no es que eso que yo hago lo guardo y lo puedo aplicar después, porque como muchas veces se escucha, ¿no?, los docentes, tengo guardada. Está bueno guardar las planificaciones de años anteriores, pero nunca la puesta en escena va a ser de la misma manera, ni con los mismos matices, ni con los mismos colores, que con el grupo que lo tuve el año anterior. Esto es así para empezar a entender también ustedes
y sacar, yo insisto, con esta idea de receta de cocina, porque de alguna manera cuando uno está entrando en el tema planeamiento, está intentando que le digan, bueno, decime cómo lo hago. Y en realidad esta pregunta hay que correrla y decir, bueno, a ver, ¿cómo pienso didácticamente este contenido con esta capacidad? Y para pensar didácticamente tengo que hacerme a la idea de leer materiales didácticos. De ahí que todo lo que está subiendo Graciela a la plataforma, los materiales, tienen que ser desmenuzados por ustedes, para ustedes hacernos preguntas. Estos Zoom deberían ser la instancia en este formato virtual en la que ustedes nos preguntan a nosotros a partir de la lectura y no a la inversa. Porque yo te puedo hablar, Graciela y Paola, podemos hablar un montón de planeamiento, pero las palabras cobran sentido si yo además estoy leyendo la bibliografía y estoy asimilando en mi borrador cómo hay que hacerlo. ¿Se entiende? Así que esta es una invitación forzada, obligatoria, de leer los materiales que aporta la cátedra, para que ustedes digan, bueno, a ver, esto que dice acá, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se condice con el diseño? ¿Por qué esta capacidad? ¿Por qué hablamos de ámbito de experiencia? Ahora, si no leemos y esperamos que las docentes nos den, ahí, chicas, no les va a servir. Porque cuando tengan que ir a la práctica propiamente dicha, sea virtual, presencial, con el formato que sea, con ese grupo, con la pareja y la profesora de campo, ustedes no pueden preguntarle, ¿y cómo lo hago, profesora? No. A ver, la profesora, ¿qué va a decir? Diseñar la situación y mostrame a ver cuál es el camino que pretendés recorrer. Y vamos a hacer el ajuste. Para decidir el camino, tengo que haber leído el diseño, los materiales, ¿se entiende? Y haber indagado. En esto. Yo les propongo los Zoom como lugar de preguntas por parte de ustedes. ¿Sí? Bueno. Otra vez interrumpo. Si no pueden encontrarlo en la biblioteca, pueden también buscarlos en la página de ABC. Claro. Yo les puse ahí el nombre. Así también es una forma de... Las dos son dos formas muy interesantes de autogestión. Buscar en la biblioteca es una, y entrar a la página de ABC y empezar a investigar cómo bajar bibliografía y documentos, también está bueno para que ustedes vayan buscando. Esos dos documentos que puse ahí en el chat, bueno, que Paola también puso que coincide, que ahora cuando lea Mariana también va a coincidir, son el 4 y el 5, que es formas de enseñar y entramando recorridos. En ese que se llama entramando recorridos, ese trae también ejemplos prácticos, para que puedan entenderlo. Inclusive el entramando recorridos es bueno que lo tengan en su biblioteca virtual, digamos, de su computadora, porque les da ejemplos del plan anual, de cómo armar un plan anual, muy concreto. Esos dos son claves, que están en ABC, como dice Gra, y si no, googlean, le ponen el nombre ABC y se los trae. Sí. Bueno, volviendo a la situación didáctica, nosotros estamos tratando de pensar los elementos de una situación didáctica. Defino la situación didáctica. Es un momento en la sala, tal cual lo presentaron las profesoras en el foro, de un momento que dura entre 20 minutos, media hora. ¿Sí? Yo acá no estoy armando un proyecto de trabajo, ni una unidad didáctica, estoy armando una situación didáctica. Diseño el propósito, elijo la capacidad, el contenido, el ámbito de experiencia, el indicador de avance. Ahora voy a pensar la situación en sí. Voy a imaginar cómo hago para que todo eso que he decidido enseñar lo ponga en escena en la sala. La situación didáctica, antojadizamente por el equipo de campo, tomamos la decisión de didactizarla. ¿Qué quiere decir? Hacer una organización de la situación didáctica dividida en 3 momentos. ¿Por qué? Porque es necesario pensar un inicio de la situación didáctica, un desarrollo de la situación didáctica y un cierre. ¿Por qué? Porque son 3 momentos, diría Jackson, poderosos de la práctica. El antes, el durante y el después. Cómo inicio algo, cómo lo llevo adelante y cómo lo termino. En la vida real laboral, el maestro, cuando les muestre su planeamiento, no van a ver ustedes que en su carpeta tenga desarrollado el inicio, el desarrollo y el cierre.
¿Por qué no lo hace? Porque está entrenado y porque ya tiene en su galera de recursos toda la organización didáctica de ese inicio, de ese desarrollo y de ese cierre. Ahora, nosotros aprendiendo en tercero, tenemos que hacer el ejercicio mental. Porque ese ejercicio mental, si se entrena y se aceita bien, después nos da muchas satisfacciones, porque aparece, una vez que entramos en el juego, aparecen las decisiones rápidamente. Ahora, si no hacemos ese ejercicio, estamos siempre esperando que alguien nos diga, ¿y cómo empiezo esto? ¿Y cómo lo hago? ¿Se entiende? Bueno, les da, chicas, las organiza, les da seguridad y las lleva a reflexionar, a pensar cómo esto, ¿no? De qué forma lo puedo hacer, con qué elementos, si voy a armar un grupo, lo que hablamos en el sincrónico anterior. Si hacemos el grupo total, si lo dividimos en pequeños grupos, si lo vamos a hacer en el Zoom, o sea, este momento las hace primero pensar en qué lugar, en qué momento, qué intervención voy a hacer, si lo voy a hacer con un elemento, si solo voy a hablar. Todo esto la lleva a pensar que no es solamente escribir, porque esto es un ejercicio. Escribir y pensar es como hacer gimnasia. Se va afinando mientras más veces lo hacemos. Por eso mismo, y para que ustedes cuando vayan a campo vayan seguras, nosotros proponemos siempre en tercero inicio, desarrollo y cierre. Porque el momento también bastante complicado es, después que nosotros hacemos el desarrollo, hacemos todo el despliegue que queremos, ¿cómo cerramos esto? Eso también a veces se les complica mucho. Lograr dar el cierre, ver que los niños perdieron el interés, o que el material ya terminó de usarse, porque a veces se rompe, o lo que fuere, o que el tiempo destinado ya debe cerrarse. Entonces, pensar cómo lo voy a cerrar es otro ejercicio que tenemos que hacer. Sí, bien. Dicho esto que dice Graciela, vamos a desmenuzar un poquito los tres momentos. Acá hay una cosa que se juega del diseño. Vieron que les dije ya dos cosas importantes. El diseño habla de capacidades como cuestión central, y que el fundamento del diseño, el fundamento didáctico del diseño está parado en la resolución de problemas. Entonces, cuando yo voy a pensar una situación didáctica, la tengo que pensar como un problema a resolver. Y acá cambia totalmente la mirada a la hora de escribir, y no es solamente una descripción de los elementos que voy a poner en juego. Entonces, si yo estoy pensando, y en este momento excepcional de pandemia, en términos de problema, yo al niño me tengo que pensar un problema para darle al grupo que esté lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos en la resolución. O sea, que el niño, lo que dice Vygotsky, yo tengo que generar un andamiaje para acercarme a esa zona de desarrollo del niño, ¿sí? Con la debida estrategia para que no sea ni muy fácil ni muy difícil de solucionar. ¿Se entiende? Y eso ya me invita a pensar. Entonces voy a decir, si son los niños, es la primera vez que vienen al jardín, si son niños muy entrenados, si son niños de 4 y 5 que están en sala integrada, si son niños de tala de 3, o sea, todo ahí voy a tener que pensar cuál es el problema posible de ser resuelto por ellos con algunos de los elementos que ellos disponen para poder arribar a la solución del problema. Si no, el problema les queda muy lejos, ¿sí? Entonces, cuando digo de pensar en resolución del problema, el inicio de la situación didáctica tiene que ser un desafío. No hay nada mejor para un ser humano que algo que lo desafíe. Si no, ¿cuál es lo contrario? Lo aburre, se aburre, te mira, da vueltas, se para, conversa. Si estamos en la presencialidad, y si estamos en la virtualidad, te apagó la máquina y no quiere escuchar a la maestra, porque es aburrido, te dice. Entonces, lo primero que tengo que pensar, y más que nunca hoy, es en esa idea de desafío como algo estimulante, provocador, que anime a participar, que congregue inclusive también al familiar, en este caso cuando es virtual, ¿no? Tenemos que generar, y Paola, que estás en el tema, como un engranaje que haga que se soporte estar ahí, porque el niño ya, además, en este momento pandémico, está bastante cansado de escuchar a la maestra. Entonces, si yo no tengo algo poderoso, desafiante, estimulador, no va a funcionar, ¿sí? Entonces,
Y además, una sola cosita quiero agregar. Dale, Además que la enseñanza virtual genera mucha dispersión. Entonces, el rol del mediador, o sea, del familiar que acompañe la enseñanza, es determinante, aunque tenga 3, 4 o 5. Es determinante para el aprendizaje, ¿no? Una cosa es sentarlo en la pantalla y escuchar a la maestra. Otra cosa es que pueda estar aprendiendo en esa situación didáctica que le plantea la maestra. Se necesita, sí, de un mediador. No hay otra opción. Mari, quedan 2 minutos 20, podés seguir hablando un poquito y yo, si quieren, nos conectamos de vuelta para que no se te corte el discurso. Eso quería avisarte. Bueno, les agrego ahora entonces, una vez que yo planteé el desafío, el problema que quiero que resuelvan, de cualquier área, a ver, cuando digo problema no quiero que se me encorseten, porque la palabra problema inmediatamente la asocian con matemática, entonces no parecería ser que no hay ningún otro problema que no sea de índole matemático. Sí, matemática hay problemas, pero en ciencias naturales hay problemas y desafíos, en arte hay problemas y desafíos, en las prácticas del lenguaje hay desafíos, ¿entiende? O sea, el problema como eje central del diseño curricular. Ahora bien, una vez planteado el desafío, en el desarrollo de esa situación didáctica, yo tengo que tener claro qué van a hacer los niños, ¿sí? Entonces, ahí tengo que pensar cuál es la estrategia mejor que debería decidir para que ellos se pongan en juego. No describir, los niños se sentarán en la sillita y... Más allá de que se sienten en la sillita, ¿qué les propongo hacer? ¿Qué tendrán que hacer los niños? Los niños y niñas, ¿sí? ¿Qué tendrán que hacer? ¿Cómo? ¿Sí? Si yo estoy pensando, ahí estaba mirando el de Martina Fierro, el tercer videíto, que fíjense ustedes que ella pone en escena como un retablito con un gusanito que está todo armado muy caseramente, hermoso, ese detalle de la docente, cómo maneja el tono de voz, etcétera. Fíjense que ahí, seguramente si yo propongo una obra de títeres, ahí va a haber una actitud de los niños en términos de tener que mirar y escuchar. Ahora, si yo le digo a los niños que vamos a escuchar y mirar la obra, y les digo para qué, y yo les adelanto algo del para qué, para que presten atención a determinada cuestión, presten atención, no sé, a determinada situación o a determinado personaje, yo doy algún insumo, entonces esta escucha va a ser más poderosa.